Las irregularidades de la reforma creo que parten desde el momento inicial. No hubo consenso, una reforma que se aprobó entre gallo y medianoche. Morales evidentemente usa el sistema represivo sin ninguna garantía. Cualquiera que movilice en esta provincia le llega una contravención. Nosotros sostenemos que esta Constitución, además de ser garantista, viene a ampliar muchos derechos. Aparecieron las camionetas blancas sin patente con personal policial uniformado y no uniformado. Nos acusan por hablar, por no estar de acuerdo y por defender a la Pachamama. No tenemos garantías de derecho. La ferocidad de esa represión fue terrible. Disparos en los ojos, en la cara, jóvenes que perdieron los ojos. No era bueno pensar una convención constituyente sesionando en un recinto con un pueblo movilizado. Si hay algo que ha pasado acá es que ya no hay más confianza. Con SIC vinimos a la provincia de Jujuy, que está pasando momentos agitados y expuso debates importantes. Distribución de la riqueza, el futuro de los recursos naturales, el impacto en las comunidades originarias y sus derechos adquiridos son los ejes centrales que se debaten hoy en la provincia y que tienen como respuesta la criminalización de la protesta. Vamos a recorrer las movilizaciones populares que están intentando poner un límite al avasallamiento provincial en relación a las protestas populares, que además intenta ser un proyecto a nivel nacional. Acá desde el año 2015, desde que asume Morales, es una pelea constante de las organizaciones sociales, de los gremios, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, contra la criminalización y la persecución que lleva adelante Gerardo Morales en su momento con el Código Contravencional, los primeros 8 años, y obviamente eso que después se plasmó en esta reforma que, como sabemos, limita el derecho a la protesta. Una reforma que se aprobó entre gallo y medianoche, sin el aporte del pueblo, sin el aporte de las organizaciones, ni de los sectores sindicales, ni de la iglesia, de ninguna parte del pueblo que puedan aportar a esta Constitución. Estamos hace más de un mes, los docentes de primaria en paro por tiempo indeterminado, pidiendo un sueldo digno, pidiendo paritaria, que hace 8 años no la tenemos en este gobierno represor de Morales. La verdad es que lo que se está viviendo hoy en la provincia es algo muy lamentable, ya que los compañeros y todas aquellas personas que opinan diferente al gobernador te mandan a silenciar, ¿no? Te manda a callar, te mande las contravencionales, y la verdad es que en el tiempo el pueblo le dijo nunca más, y hoy lamentablemente seguimos repitiendo esa historia. Morales evidentemente usa el sistema represivo sin ninguna garantía para las personas que viven en esta provincia. Bueno, y creo que la lucha tanto docente como la lucha de los pueblos originarios es de larga data, digamos, no es nueva.
pero sin duda que, bueno, es muy significativo lo que está pasando, así también como el cerco mediático, ¿no? Estamos unidos con nuestros hermanos originarios, estamos unidos con los docentes, estamos unidos con todos los trabajadores del Estado que pedimos, como te digo, una paritaria justa acorde a la inflación en la que vivimos y no la tenemos. Entonces estamos pidiendo cosas justas, que este gobierno nos quiere perseguir a todas las organizaciones, a los referentes de sindicales, de organizaciones sociales y con esta constitución que nos impide, si quiere paz social el gobernador, que nos dé trabajo digno, que nos dé sueldos justos, que nos dé vivienda, salud y educación, lo que merece el pueblo jujeño. Me parece que es yo decía hace rato, ¿no? Una pelea salarial, que después fue una pelea contra la reforma, pero que tiene un cuestionamiento muy profundo, ¿no? Sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué provincia queremos? ¿No? Se quiere con esa reforma, no solamente tiene ese avance más represivo y de fortalecer el aparato represivo del Estado, de concentrar el poder en el Ejecutivo, sino también de ordenar el territorio y la provincia en función de las ganancias de las mineras, en función de las ganancias de los ingenios azucareros y los empresarios como acá en Ledesma, en función de las ganancias de las inmobiliarias, de los tabacaleros, que son los que siempre ganan en la provincia. La gente se cansó de eso. El gobierno de Gerardo Morales, cuya sede gubernamental es esta casa, propició la modificación de varios artículos de la Constitución. La modificación de la Constitución implica varios cambios, por ejemplo, la posibilidad de reelección del gobernador, modificaciones en el sistema político y judicial, la criminalización de la protesta social, la prohibición de tomar tierras, entre otras cosas importantes. El procedimiento para votar esta nueva Constitución fue muy acelerado, inclusive se votó de noche, lo que implicó que varios constituyentes renunciaran, aunque sí contó con la aprobación de los constituyentes del Partido Justicialista. Las irregularidades de la reforma creo que parten desde el momento inicial, donde se aprobó la ley de necesidad de la reforma que fue allá por el mes de noviembre, donde, bueno, obviamente no hubo un consenso de la oposición con respecto a que se lleve adelante la reforma de la Constitución. Todos los partidos políticos de la oposición se expresaron en contra de esta reforma. Al radicalismo, al oficialismo, le faltaba un voto para poder aprobar con 2/3 esta necesidad de la reforma, y bueno, fue un diputado del Partido Justicialista el que le brindó ese voto, pero en definitiva él nació, ¿no?, sin el debido consenso. Luego las elecciones de convencionales constituyentes se iban a realizar en el mes de diciembre, así lo había anunciado el secretario de Gobierno. Pero bueno, por distintas encuestas que venía haciendo el oficialismo, le ganaba el no a la reforma, se decidió postergar, digamos, esa elección y hacerla en conjunto con las elecciones generales, las elecciones provinciales. Obviamente que cuando se unifica, ¿no?, toda la elección de los convencionales con el de gobernador, intendente, legisladores, no hubo un foco puesto en la atención con respecto a la elección de los convencionales. ¿Cómo explicaría usted el proceso por el cual se llegó a una reforma constitucional como la que se planteó aquí en la provincia? Bien, la Constitución de 1986 claramente responde a una mirada del siglo XX y hoy tenemos ciudadanos atravesados por procesos globalizadores, nuevas culturas que surgieron en esta sociedad del siglo XXI y obviamente era necesario también, pensando la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, que era necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial, y en ese sentido se hizo esa convocatoria a través de la legislatura en donde se habilitaba la modificación de determinados artículos, sobre todo referido a temáticas que hoy forman parte de una nueva realidad social, política y cultural, compleja, por supuesto, pero diferente a la del siglo XX, y por ello era necesario
pensar en un nuevo texto constitucional. Más allá de un texto jurídico, me parecía que era importante plasmar también en la Constitución actual una mirada política sobre la sociedad que queremos construir en el marco de este proyecto político de la provincia de Jujuy. Posteriormente a eso, bueno, cuando iniciamos la convención, se dio que estuvimos debatiendo e invitando a actores de la sociedad civil durante una semana sin tener un texto, sin tener el proyecto que impulsaba el oficialismo. Es decir, debatimos durante esa semana básicamente sin absolutamente saber cuál era efectivamente el texto que iba a impulsar el radicalismo en este caso. Obviamente que nosotros exigimos, ¿no?, que era necesario contar con un texto para que los actores de la sociedad civil pudieran estudiarlo y hacer las devoluciones correspondientes. Los actores de la sociedad civil también señalaron esta situación cada vez que fueron invitados. El proyecto se presentó un jueves a la noche. El bloque, digamos, del Frente Justicialista tuvo acceso el viernes recién a ese proyecto, y el lunes, entre el lunes y el martes, se cerraron los debates en todas las comisiones. Es decir, no pudimos los convencionales ni los invitados y la sociedad en general poder debatir dentro de la convención absolutamente ningún artículo. Estamos llegando a la Plaza Belgrano, en el corazón de Jujuy, para hablar con Natalia Morales. Ella es exdiputada del FIT. ¿Cuáles fueron los artículos que provocaron la reacción también del pueblo jujeño? Mira, los que más generaron rechazo, obviamente, tenía que ver con criminalización de la protesta, la prohibición de cortes en las calles, en las rutas, que es un método utilizado no solamente por los trabajadores, sino por el movimiento de mujeres, que acá hemos salido a cortar las rutas para que busquen a las jóvenes que estaban desaparecidas, ¿no?, por el Ni Una Menos por caso de femicidios, o las comunidades indígenas que no ven otra forma de hacerse escuchar cuando están avasallando e ingresando las multinacionales en sus territorios, ¿no? Pero para que tengas en cuenta otros artículos que también se generaron mucho malestar, tenían que ver con avasallar los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Es una reforma que profundiza el saqueo del litio, de los bienes comunes en sus territorios, y no casualmente había artículos que permitían incluso el desalojo de personas que se considerasen integrantes de pueblos originarios. A mediados de mayo se inició las sesiones de la Convención Constituyente. Ahí también fuimos a algunas comunidades y de nuevo por escrito nos presentamos por mesa de entrada presentando la nota dirigida a la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy a los fines de indicarle que estaba vigente la Constitución Nacional Argentina y según la manda del convenio 169 ellos tenían que hacer la consulta indígena a las 400 comunidades indígenas cuando ya tengan el texto aprobado. Cuando ya tengan el texto consensuado, antes de aprobarlo, debían hacer la consulta. No lo hicieron el día 17 de junio, cuando las comunidades indígenas, preocupadas por esta situación de cómo se estaba llevando, por las irregularidades, cómo se estaba desenvolviendo, estaban viniendo caminando desde Abrapampa, desde Susque, desde distintos lugares de la provincia de Jujuy. 16 a la madrugada, el señor gobernador, los convencionales constituyentes, entre gallo y medianoche aprobaron esta ilegal e inconstitucional reforma sin haber cumplido con la consulta del convenio 169, razón por la cual nosotros la calificamos de ilegal e inconstitucional. En principio, como todos los jujeños, el año pasado hubo un anuncio acá en la Casa de Gobierno, todo así muy mediático, muy show, digamos, ¿no? Porque todo iluminado, de un color así violeta, rosado. Bueno, tiene un estilo, digamos, la información que pasa el gobierno. Y
había una enumeración de algunos cambios, que se iba a reformar la Constitución, que iba a ser mucho más moderna y que iba a garantizar la paz social. Eso ya nos venía haciendo un ruido, pero la verdad es que no sabíamos qué implicancias tenía porque no había un desarrollo muy claro, ¿no? Era como toda una propaganda. Sabíamos que iba a haber elecciones y que se iban a elegir constituyentes. Y bueno, recordamos, Morales ganó las elecciones de mayo. Pero la verdad, con un buen número, pero con poca participación, sí, ¿no? Hay que marcarlo. Sí, también. Esa es una variable a tener en cuenta. Pero con poca información también al momento de votar qué representaba un constituyente, qué es lo que se estaba eligiendo, qué implicancias iba a tener en la Constitución, en la vida de cada ciudadano de Jujuy. En un principio no se comprendía muy bien. Cuando ya, en el caso de los docentes, nos invitan en la Comisión de Educación los constituyentes para que emitiéramos opinión sobre un artículo en particular, y al pedirles cuáles eran los cambios que pensaban hacer y no decírnoslo, ya ahí nos generó preocupación y más alerta, ¿no? Ya veníamos trabajando, pero nos generó mucho más alerta. Y entonces empezamos a observar, en estas reuniones que veníamos teniendo, a preocuparnos cada vez más, y entró en agenda. Natalia, ¿por qué renunciaste a la banca de diputados? Sí, porque no podíamos dar como legitimidad a un proceso de reforma que ya en ese momento estaba censurada, era totalmente antidemocrática, y ya querían votar, ¿no? 16 días que duró un proceso de reforma avalado por la UCR y el PJ, y entendimos que desde el Frente de Izquierda, además de haber mostrado a la sociedad lo que se cocinaba ahí adentro, incluso no dejando participar a integrantes de derechos humanos, a referentes del movimiento de mujeres, de los trabajadores, estudiantes, bueno, creímos que ya era el momento para dejar de estar ahí, no avalar esa votación y estar afuera impulsando la más amplia organización, ¿no?, de distintos sectores que ya estábamos movilizando contra la reforma de Morales. Ya hace muchos años que venimos sufriendo lo que son las contravenciones. Ya muchos dirigentes de cualquiera que movilice en esta provincia les llega una contravención. Eso nos ha pasado incluso en el movimiento de mujeres, el movimiento sindical. O sea, cualquier reclamo que corte una calle viene una contravención. Viene una contravención. Una multa, sí. Para decirte, incluso este 8 de marzo, cuando movilizamos con las secretarías de género de los gremios, la multisectorial de mujeres, distintas organizaciones, con las familias del dolor, ¿no? Tenemos un alto índice de femicidios en la provincia. Directamente estaba impedida la calle, estaba obstruida por la policía de movilizar. Y ya sufrimos una represión este 8 de marzo por esto, porque nosotros dijimos no vamos a abandonar la calle, que es el lugar donde cada una de las conquistas que tenemos como mujeres y como trabajadoras, la tuvimos gracias a organizarnos y estar en la calle. Bueno, esto ya estaba impedido. Esto yo te hablo el 8 de marzo y es un ejemplo de muchas otras situaciones donde venía una contravención por el hecho de manifestar. Venía sucediendo que se aplicaba este código, y entonces, cuando empezamos a tomar noción de que en realidad ese código iba a adquirir una envergadura constitucional y que la paz social era un concepto que implicaba lo que está efectivamente sucediendo y que todo el país lo está viendo ahora, porque esto no pasa hoy, esto lo está viendo todo el país ahora, la aplicación de un código contravencional para restringir la movilización, para disciplinar, con cifras exorbitantes, ¿no? Con escrache prácticamente, porque era publicado tal y tal y tal, tiene una contravención. Sí, con imputación de delitos graves. Sí, eso por un lado la contravención, pero por el otro, bueno, todo lo que implica, o sea, sedicioso, ahora el mote es sedicioso, y entonces con ese mote sos pasible de un encauzamiento. Y es criminalizar, o sea, creo que acá el concepto está muy claramente. Este es el salón en donde se votó la nueva Constitución de Jujuy que provocó el estallido social del 20 de junio. Por un lado, los constituyentes dicen que es una constitución que no perjudica al pueblo. Y por otro lado, las comunidades originarias y distintos sectores sociales y económicos de esta provincia dicen que esta constitución está en contra de sus intereses.
Nosotros, en lo particular, yo he participado de la Comisión de Declaraciones de Derechos, Deberes y Garantías, donde estaba habilitado el artículo 50 para su modificación, y hemos recibido la visita de más de 75 comunidades o representantes de comunidades que en realidad nosotros en Jujuy tenemos 274 comunidades reconocidas con personería jurídica y otro tanto en trámite para la obtención de estas personerías jurídicas. Pero no hemos podido dialogar con todas. Para ello hay una organización de las comunidades, representaciones, comisiones departamentales, consejos, en donde se están contenidas y representadas. Entonces hemos convocado a todos ellos y hemos podido dialogar. Hemos podido escuchar y hemos podido reconocernos fundamentalmente porque entendamos que las instituciones de la comunidad debemos dialogar y en función de ello plantear todos los aportes que se han hecho y plasmarlo en un texto constitucional que garantice justamente más derechos y en ningún sentido restringirlos. Por ello es que nosotros sostenemos que esta Constitución, además de ser garantista, viene a ampliar muchos derechos que ya estaban consagrados, a habilitar otros, y sí restringimos algunos derechos, sobre todo a los políticos, que tienen que ver con las reelecciones indefinidas, con los fueros, con la mejora de la calidad institucional, quitando privilegios a muchos cargos electivos que forman parte, digamos, de la política. Pero volviendo puntualmente a lo de las comunidades, primero, la gran demanda de ellas era justamente dejar de ser tutelados por el Estado y no ser considerados como incapacitados o minusválidos, que en donde el Estado se tenía que hacer cargo de ellos, sino pensar que eran sujetos de derecho y los cuales habían todo un cuerpo normativo y jurídico que ya establecía garantías para su organización y su reconocimiento y que hoy debían ser plasmados en la Constitución provincial. ¿Y entonces qué pasó, Julio? Porque desde que se votó la Constitución hay un levantamiento de los pueblos originarios que se demuestra eso en la serie de cortes que ha habido, de situaciones de represión policial, de una queja que también expresan las comunidades. ¿Qué pasó? Porque usted está diciendo que de alguna manera se los escuchó, que pudieron hablar, que se restituye derechos, se quita el tutelaje. ¿Y por qué está pasando lo que pasa? Se ha mal informado, se ha mal interpretado y muchas veces lo que hemos visto en los cortes, sí hubieron algunas comunidades de pueblos indígenas con posiciones claras, firmes, pero en ningún momento la Constitución dice exactamente o tácitamente que se van a expropiar tierras, que se les va a quitar tierras o que se les va a quitar los derechos sobre los recursos naturales. Como sabemos, la Constitución Nacional dice que el dominio originario de la titularidad de los recursos naturales le corresponde a las provincias, porque es en su territorio donde se encuentran los recursos naturales. Solamente ratificamos ese principio, pero no está pensado en el sentido de quitarles la territorialidad a las comunidades y donde el Estado provincial, ya sea este o cualquier otro gobierno, tenga dominio sobre eso. No, solamente hicimos lo que marca la Constitución Nacional. Eso fue mal interpretado. Lo mismo con el uso del agua o la gestión del agua como recurso natural, y en ese caso la gestión del agua está expresamente tal cual estaba en 1986. Solamente lo que hicimos es incorporar el principio de sustentabilidad, de sostenibilidad y de protección al ambiente. Es decir, fuimos incorporando, modificando, agregando cuestiones que tienen que ser adecuadas a la actualidad. En realidad, el entramado mismo de esta Constitución es la que nos afecta. Largo sería, mencionaría solamente dos. Hay uno en el cual directamente la gente, digamos, las personas, los lugares que no tienen un título y habitan personas y de repente se encuentran indefensas y vulnerables a ser despojados del lugar donde están viviendo. Y en esa situación se encuentran tanto particulares, personas particulares que viven desde generaciones atrás de los cerros, en algún lugar perdido en los valles, y también las comunidades indígenas, porque ambos, tanto estas personas como las comunidades, carecemos de un título, como dice el catastro, digamos, de la provincia de Jujuy.
Pero en los términos de la Constitución Nacional Argentina, nuestros territorios están reconocidos. Nuestra existencia está reconocida hasta preexistente al Estado argentino mismo. Entonces, por eso es que nosotros sostenemos que acá Jujuy está inmerso dentro de la República Argentina y tiene que cumplir, no porque lo digamos nosotros, porque dice la Constitución Nacional Argentina, habla de nosotros, reconoce nuestra preexistencia, reconoce la habitabilidad que estamos llevando de una forma, ejerciendo la posesión en distintos lugares de la República Argentina. Y actuar así, de una forma en la cual en las letritas nos desconocen como habitantes, como que estamos ejerciendo la posesión, como que estamos viviendo nuestros territorios, y nos parece algo, falta de respeto es poco. Las pibas levantaron un resultado histórico. Vos alentaste para un nuevo récord de audiencia en un mundial femenino en la televisión pública. Gracias por tu apoyo. Amamos hacer televisión pública. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. No va a quedar un peaje en rutas argentinas. Santiago Cunio, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Confederal. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Una Argentina distinta es un país donde la plata te alcanza, donde se termina la inflación para siempre porque ya no existe más la máquina de imprimir billetes. Los políticos, que vienen fracasando hace décadas, no quieren cambiar nada para no perder sus privilegios y negocios personales. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona. Protección superior para que nada te detenga. ¿Vos te mudaste al final? No, si es imposible encontrar un lugar para alquilar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? Si no hay alternativa. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la Patria. Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más turismo. Para que un tano pruebe un cordero al asador en el Calafate. Hay más frecuencias, más destinos. Hay más Argentina. Desde el gremio estábamos viendo de qué manera podíamos movilizar sin que implicara que después te caiga una contravencional. Entonces hasta pensamos, bueno, de qué manera no tocamos la calle. Y la verdad es que luego la presencia de los docentes fue manejable, o sea, fue una cantidad de personas, un torrente, como no se veía hace años acá en esta provincia, pero años. Yo tengo 49 años, no recuerdo de mi vida laboral, que empezó a los 23 años, ninguna movilización de estas características docente, porque fueron todos los gremios docentes. ¿Por qué crees, Julio, que se armó una manifestación como la que se armó, un estallido prácticamente, en el cual las comunidades originarias tienen un rol protagónico, un rol muy importante, donde las comunidades originarias se manifiestan en contra, amenazadas en algún sentido por la idea
del despojo de sus tierras a partir de la modificación de la Constitución. ¿Qué opina respecto de este artículo puntual sobre la propiedad de las tierras en manos de las comunidades originarias? Todo este escenario de conflictividad social que se ha mostrado a Jujuy más o menos como Ucrania, una zona de guerra, en realidad no era tan así, pero sí era parte de reclamos genuinos de muchos sectores trabajadores, sobre todo docentes, y que se ha generado un escenario en donde se han combinado diversos factores. Obviamente tiene que ver con mucho desconocimiento también, con mucha desinformación que se ha planteado en este marco. Sí, es verdad que hemos comenzado a las 2 de la tarde en una sesión y no culminamos hasta la madrugada porque realmente el tratamiento, un tiempo maratónico que se ha venido dando en todo el día y que llevó a que sigamos trabajando en la noche, porque obviamente había información respecto de que esto iba a generar conflictos, movilizaciones, sectores sociales y políticos, y que iba justamente a generar todo un escenario de conflictividad, como claramente... Ah, ya lo sabían. Teníamos la información de que iba a venir mucha gente, sobre todo de Buenos Aires, que iban a venir a... No era bueno pensar una convención constituyente sesionando en un recinto con un pueblo movilizado, si queremos plantearlo como... ¿Pero por qué gente de Buenos Aires? ¿Eran docentes de acá? Había muchos docentes, pero también hay mucha gente que ha venido el día 20 de junio, eso está comprobado, la justicia está actuando. ¿Pero está mal que vengan? No está mal, pero planteo que está claramente demostrada que el ataque a la legislatura ha sido pensado, ha sido planificado, eso lo está investigando la justicia. De hecho, la legislatura de Jujuy también ha conformado una comisión investigadora. La justicia es la que debe informar sobre ese tema, pero sí se ha visto mucha presencia en Jujuy de gente que no es de Jujuy. En Jujuy nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, no reconocemos las organizaciones políticas y sociales porque somos todos parte del campo popular. Y esto se ha visto en esos días, Luciano, de mucha presencia, no extraña porque cualquiera puede venir a Jujuy, pero se ha visto mucha presencia de dirigencia política y social de organizaciones a nivel nacional que claramente no son de Jujuy. Así que en esta situación de inconstitucionalidad vivimos, no tenemos garantías de derecho en la población en general, somos perseguidos ostentosamente. Aparecieron las camionetas blancas sin patente con personal policial uniformado y no uniformado. Te persiguen en el trabajo y en distintos lugares sobre qué subís a las redes, qué subís a tu perfil. Hay gente dispuesta por Morales para esa persecución más pequeña y para la persecución más grande, como la que te estoy mencionando de los autos y de las camionetas sin patente. Así que bueno, desde lo gremial, que un poco es lo que me preguntabas, se hizo un arco mayor de unidad entre las dos centrales, entre las CTA. Incluso el día anterior a la aprobación de la reforma, un paro de las 3 centrales, ¿no? De las 2 CTA y de la CGT, un paro enorme, masivo, y el recibimiento del tercer Malón de la Paz. Todo eso confluyó incluso antes de la aprobación de la Constitución y sin embargo no fuimos escuchados como trabajadoras y trabajadores y como pueblo. Natalia, nos contaste recién que tenés pedido de detención. Sí, la policía de Gerardo Morales y seguramente con orden de ellos han librado una orden de detención. Me mandaron una orden de notificación, me quieren poner un abogado, no sé, porque quieren que dejemos de hablar. ¿Cuáles son los cargos? Los cargos son sedición, nos acusan de secuestro, nos acusan de inducir a la población al incumplimiento de lo que dice el gobernador.
En otras palabras, nos acusan por hablar, por no estar de acuerdo y por defender a la Pachamama. ¡Mándalos, policías varones! A la orilla, a la orilla. ¡Cuerpo de infantería! Empezar en la guerra campal, en esta infantería lo sacás, está sacando, empezaron a empujar a todos. Este cuerpo de infantería, cortalo, ¡a desbordarse! ¡Los papás por un sector! ¡Están los niños! ¡Empezó a actuar! ¡Reparte! ¡Y lo volvieron a sacar! Mira, fue brutal porque efectivamente en Purmamarca fue uno de los primeros hechos represivos, el 17 de junio, se cumplió un mes hace muy poquito, y yo estuve ahí, o sea, nadie me lo tuvo que contar porque efectivamente las comunidades estaban profundizando estas medidas de lucha en defensa de sus territorios del agua, y hubo un despliegue policial que reprimió brutalmente, ¿no? O sea, disparos en los ojos, en la cara, jóvenes que perdieron los ojos, son 4 jóvenes que perdieron los ojos. Bueno, fue la represión brutal, a mí me detuvieron, me arrastraron más de 100 metros, policías, personal de civil, como lo hicieron así con otras hermanas y hermanos de los pueblos originarios, incluso periodistas como mi compañero Lucho Aguilar de La Izquierda Diario que estuvo presente, pero bueno, muestra de cómo se ha desenvuelto, ¿no? Esta institución represiva del gobierno de Jujuy en ese hecho, pero después en otros hechos brutales, ¿no? El del 20 de junio, represión de Nabrapampa, distintos hechos represivos y esto que vos mencionaste, ¿no? A la par de la represión se denunciaron allanamientos sin órdenes judiciales, casos de tortura, como le sucedió a una docente y artista acá en la provincia de Jujuy, y para que tengas una idea, más de 100 detenciones o de personas que pasamos por comisarías, por el servicio penitenciario, actualmente siguen habiendo 3 detenidos por luchar de Humahuaca, y efectivamente decenas de imputaciones a quienes defendemos nuestros derechos democráticos acá en la provincia de Jujuy. Fíjate que no casualmente, más allá de todas las pruebas y de todas las imágenes que se difundieron de la policía, no hay ni siquiera una sola denuncia, una sola imputación, y la responsabilidad no solamente institucional, sino política del gobierno de Jujuy. Las primeras noches dormir en Purmamarca fue horrible porque yo sentía que a cada rato decían que ya están llegando, que esto, que aquello, y ya no podías dormir porque estabas todo el tiempo atenta a levantarte y a correr. A mi sobrina, por suerte, ella le llegó la bala en el ojo, pero ella lo cerró y no lo golpeó tanto. Y me acuerdo que cuando corrimos nosotros nos metimos en medio del agua, todo, y después encontramos una señora que tenía la rodilla dislocada, se le salió la rodilla. Fue todo muy feo. Yo tengo video acá, la verdad que yo cuando veo o escucho canciones me pongo a llorar. Es muy triste, la verdad. A las 20 horas estaba en mi casa con un grupo de amigos ensayando. Yo soy músico, estábamos ensayando para el 7 de julio para un acto protocolar para en Iruya. Bueno, nosotros nos enteramos que había protesta ahí en el pueblo y bajamos con todo mi grupo de amigos, con la banda, bajamos a apoyar al pueblo y a tocar. Bajamos a las 10. Estaba todo tranquilo, no pasó nada. A las 1 entró la policía, reprimí, ya con tiro, no dieron tiro al aire, han entrado directamente con los tiros a quemarropa. Y en eso, bueno, en esos tiros me llegó a mí. Y había muchos policías por los techos, había muchos chicos, también había muchos chicos, señoras con hijos. En ese momento, cuando recibo el impacto, recuerdo que había mucha gente alrededor mío ayudándome. Fue quemarropa, ellos en ningún momento tiraban al aire, todos tiraban al cuerpo, ¿no? A la cara. Hay muchas personas que quedaron heridas en Humahuaca, que muchas personas tienen heridas en la cara, en los cuerpos. Todo el momento fue a la cara. Muy desesperadamente la policía tiraban a la cara y al cuerpo. No le importaba nada. Es muy difícil lo que me pasó. Me cuesta aceptarlo, pero
trato de estar bien por mis hijos. Yo tengo 2 hijos, son chiquitos ellos y trato de seguir por eso. Pero es muy difícil porque voy a los controles y me viven repitiendo y me dicen, no, vos no vas a poder ver. Yo ya sé que no voy a volver. Me da bronca, que me lo vivan repitiendo. Cada que voy a control me dicen, no, vos ya no vas a poder ver. Yo ya lo acepté, pero me duele. Por todo eso lo que pasó allá, perdí la vista. Hasta ahora tratamos de comprender qué fue lo que pasó, ¿no? Porque la ferocidad de esa represión fue terrible, fue terrible. Aparte, hay algo que viene pasando también, como hay un mecanismo, grupos de WhatsApp donde van haciendo circular cosas que generan mucha angustia. Por ejemplo, bueno, van a allanar la sede del sindicato, hay un pedido de detención para tales y tales, y todos aterrorizados, ¿no? Y después, bueno, las camionetas blancas que circulaban con policías. ¿Sin patente? Sin patente y ver cómo detenían a uno y cómo detenían... Las siguen circulando. Generan toda una... Nada, ¿no? Esto, terror. Mucho temor, sí, claro. Hay gente que está muy conmocionada también con esta situación. Ahora, eso no implica desmovilización. Hay que decir que el día 20 el gobierno armó todo un dispositivo de violencia que incluye una gran cantidad de infiltrados de todo tipo, además de que se sabe que se le pagó un extra a la policía de 50.000 pesos, también se les pagó a distintas personas. Eso ya es voz populi en Jujuy, se sabe la cantidad de infiltrados que había, y dentro de eso estaba preparado los 2 autos frente a la legislatura puestos intencionalmente para ser incendiados. Ya estaban, ahí es donde ven estos compañeros que te digo, que estaban preparados con mechas para ser explotados, y trataron de sacar a la gente, de sacarlos. Casualmente, unas horas después, es incendiado mi auto a varias cuadras de allí. Es el único auto incendiado que tiene dueño, los otros 2 no lo tenían. Al día de hoy, el auto sigue absolutamente incendiado, y como se sabe, y lo han dicho la gente ahí, esto fue organizado también intencionalmente. Y esa misma noche yo recibí 2 llamadas por teléfono intimidatorias, y posteriormente durante toda la semana, en 3 ocasiones, tanto en mi vivienda como en la puerta de mi trabajo y en otro lugar más, la persecución y la permanencia de esas camionetas intimidatorias. También se sabe ya que hubo infiltrados en esa represión, ¿no? Es decir, para poner de excusa que los manifestantes eran violentos, que quemaban hay un relato oficial de parte del gobierno que manifiesta que las personas que estamos movilizadas en realidad estamos siendo instruidas por otras que tienen intereses electorales. Todo tiempo desmereciendo, ¿no? la lucha... Sí, o que son mandados de otras provincias. Claro, sí. Ese es el relato oficial, y además en la legislatura se creó una comisión investigadora para encontrar pruebas de esa tesis, porque no es que vamos a ver en el camino, esa es la tesis, ¿no? Entonces todos vamos, los que vamos a ser señalados, digamos, vamos dentro de ese relato, porque es un relato. Paralelamente no se dice absolutamente nada de los niveles represivos, de las causas que muchas veces se plantean y que no tienen un sustento y por eso se van cayendo. A ver, en Humahuaca los acusaron de secuestro, de intento de homicidio, tremendos los cargos, y después los mismos concejales salieron a decir, nosotros no denunciamos esto, nunca nos sentimos secuestrados, nunca nos sentimos... Y ahí vamos viendo que hay una contraparte. Sí. Esas cosas no están siendo investigadas. A ver, la brutalidad policial que todavía se sigue llevando ojos de manifestantes, ¿quién va a dar cuenta de eso? De eso no se habla en ningún lado. El asedio policial, las camionetas sin patente que están... Sí. A ver, cuando nosotros fuimos a la paritaria, porque en ese contexto fuimos a tratar nuestra cuestión salarial, lo que veníamos peleando, en medio de todo eso, veníamos siendo custodiados, vamos a decir, por estas camionetas blancas, con policías montados atrás que como avispas nos rondaban. Entonces, y lo dijimos también esto, basta de
de persecución. Basta de hostigamiento y de persecución. Bueno, ¿esto quién lo investiga? Natalia, escuché una frase que decía que en Jujuy dejaron de usar los Falcon verdes para las Hilux blancas y que son de privados. Sí, exactamente. Bueno, de todas las cosas y situaciones que relatan, se ha visto a las famosas camionetas blancas sin patente, vidrios polarizados, por donde se bajaban personal policial uniformado y de civil, y donde ingresaban a las casas o llevaban detenidos a las personas, ¿no? En mi caso particular, incluso estando en el penal de Alto Comedero, me sacan en una camioneta blanca con vidrios polarizados, con personal de civil, para luego llevarme a la fiscalía, donde me dicen que estoy imputada por haber estado en Purmamarca acompañando a las comunidades indígenas en su justo reclamo. También escuché que estaban persiguiendo a los abogados que defienden a las comunidades y a quienes están en el plan de lucha, y que salieron a habeas corpus ya previa, que uno hace más que recordar a la época de la dictadura cívico-militar. Sí, totalmente. Mirá que hay un abogado que incluso está con prisión preventiva por el solo hecho de levantar firmas para una presentación legal en el marco de esta situación que se vive, ¿no? De una reforma anticonstitucional a espalda del pueblo trabajador. Y como vos mencionás, listas que van difundiendo también de otros abogados que no casualmente son quienes acompañaron el reclamo de trabajadores, de sindicatos, de las comunidades indígenas, para atemorizar, ¿no? Para dar cuenta de que acá todo aquel que es parte de una masiva y popular reclamo va a tener, diríamos, su castigo, ¿no? Pero creo que hoy por hoy sí hay que dar cuenta es que Morales no está débil, que no pudo cumplir su cometido, porque vos fíjate, una reforma que prohíbe los cortes y la movilización y las acciones no se puede llevar adelante porque hace más de 30 días que hay cortes, acciones, movilizaciones, y que más allá que nos quieran amedrentar con la represión, las imputaciones, las detenciones, hay todo un pueblo que sigue saliendo a las calles, y que así hemos logrado la libertad de los detenidos hace 2 días, actualmente exigir la libertad de esos 3 detenidos, la anulación de las causas, y que la lucha contra la reforma continúa acá en la provincia de Jujuy. Que hay que tener en claro también que fueron diferentes hechos en diferentes días. En la represión del 17 hubo una gran mayoría que fueron mujeres detenidas, con un total de 17 detenciones, y en la represión del 20 de junio, que fue acá en San Salvador de Jujuy, hubo un total de 68 detenciones. Entre ellos 5 menores, su gran mayoría hombres y mujeres. La mayoría de las personas, tanto del 17 como del 20, tienen causas contravencionales y penales. La mayoría de las causas que tienen las personas detenidas son por delitos de fragancia, es decir, delitos como por obstrucción de la vía pública, por resistencia a la autoridad, pero no hay pruebas contundentes de que esos delitos sean así. Después de los hechos como más puntuales del 17 y el 20, hubo otra represión el 1 de julio en Humahuaca, que hay otras detenciones, también esto de nuevamente el modo de operar de la policía totalmente desmedido, también hay lesiones oculares. Específicamente el 12 y el 13 empieza como un plan sistemático de detenciones arbitrarias. Se ha intensificado la violencia, se ha intensificado la persecución. La persecución siempre ha estado. Todas las veces que nosotros hemos tenido la oportunidad de salir a hablar por la gente, siempre hemos sido perseguidos. Y ahora mucho más. Y ahora no solamente persiguen a los comuneros y a las comuneras, ahora persiguen a los hijos de los comuneros y las comuneras. La semana pasada la policía interrogó a un niño preguntándole, ¿vos sos malonero? Pero ellos van y dicen que nosotros tenemos a los niños en los cortes, que eso no es sano. Sí, nosotros sabemos que no es sano, pero también sabemos que estamos educando a nuestros niños para que el día de mañana esos niños sigan defendiendo la Pachamama y sigan defendiendo el agua, sigan defendiendo la vida. Digo, no se entiende muchas veces cómo se ha potenciado todo este malestar, este conflicto, este enojo de muchas de las comunidades, que es entendible, porque si a mí me dicen que me van a quitar mis tierras o que me van a quitar mis hijos, obviamente que voy a reaccionar con bronca, con enojo, y voy a salir a cortar rutas. Y en el caso de lo que también formó parte de este conflicto, que es el restringir el derecho a la protesta y a la manifestación, que eso está establecido en el artículo 32 de la Constitución de 1986,
y que ese artículo no fue habilitado por la ley 6.302 que habilitaba la reforma parcial de la Constitución. Ese artículo, el 32, quedó tal cual está establecido en 1986, o sea que el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el reclamo, no ha sido modificado, eso está establecido en el marco de la normativa federal. Lo que sí hemos hecho es agregar el artículo 67 que habla del derecho a la paz social, a la convivencia pacífica y democrática, y donde reconocemos que existen los derechos al reclamo, pero también existen los derechos a la libre circulación, a no sufrir los cortes de ruta, los cortes de calle, a la toma de edificios públicos como hospitales o escuelas, porque claramente eso está tipificado como un delito según el Código Penal. Entonces lo que buscábamos era armonizar esa colisión de derechos en donde está el derecho a la protesta en forma pacífica, no violenta, y el derecho reconocido a todos los ciudadanos, como por ejemplo la libre circulación. ¿Quién es el responsable de que esté pasando lo que está pasando desde hace un mes aquí en la provincia de Jujuy, sobre 2 artículos que usted está diciendo que son malas interpretaciones y malas informaciones? Sí, seguramente hay responsabilidades compartidas en lo político y en lo social. Lo que nosotros principalmente pregonamos es que no puede haber manifestaciones desde la violencia y respetamos cada reclamo, cada manifestación que se plantee en el marco de una convivencia democrática y en el marco justamente de las pautas democráticas de una sociedad. Según el último censo nacional, la provincia tiene casi 800.000 habitantes, de los cuales casi el 42%, el 41,8%, están por debajo de la línea de la pobreza. Aquí en Jujuy, las comunidades cuentan con recursos muy limitados y las fuentes de trabajo estables son muy escasas. No es un detalle menor que hasta hace poco el sueldo de los docentes era el más bajo de todo el país. La verdad es que es todo un despliegue, ¿no? Un despliegue represivo que no queremos naturalizar, Y sabemos que estamos en democracia y usamos todas las herramientas que tiene la democracia para cuestionar, para seguir defendiendo los derechos que hemos obtenido hasta ahora y que están garantizados además por la Constitución Nacional. Porque Jujuy no es una isla que esté diferenciada de los derechos constitucionales a nivel nacional y a nivel internacional, porque como país también, ¿no? Sí. Que lo que pasa es que acá hay un pueblo entero. Hace 2 meses que está el pueblo entero en la calle. 2 meses de movilizaciones absolutamente todos los días. Marchas de antorchas, cortes de ruta todo el tiempo. O sea, ¿cómo sostenés eso con una agrupación que él menciona? Porque siempre, digamos, su estrategia fue demonizar, buscar un chivo expiatorio y a partir de eso, con esa excusa, hacer lo que quiso hacer. Acá hay un pueblo entero que está en pie de lucha, que está resistiendo su política, en primer lugar de hambre, porque como yo te contaba en un principio, por lo primero que se sale fuertemente es por los salarios, pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la enorme riqueza que tiene Jujuy y que él quiere llevarla para otros imperios, digamos, y acá los pueblos originarios no lo van a permitir. Allí no puede decir que tal o cual agrupación, o sea, son los pueblos preexistentes que tienen ese derecho a la tierra, que ya están sufriendo las consecuencias de no tener agua, de que se le mueran los animales, y que saben que si no, esta lucha es de vida o muerte, porque sus generaciones no van a sobrevivir, van a perder la tierra. Que justamente hace estas cosas, o sea, pone, saca, recorta, cierra el proceso de los constituyentes, después lo vuelve a abrir, o sea, no tenés garantía, no hay ninguna garantía. Entonces, por eso la gente sigue movilizada, porque si hay algo que ha pasado acá es que ya no hay más confianza. No hay más confianza. La gente que puede haber votado este proyecto, hoy ya no confía más.
que tenemos que seguir luchando y que se haga justicia por Jujuy y por todos los daños que nos hicieron a nosotros, ¿no? No solamente soy yo, son varias personas lo están pasando lo mismo que yo y no salió a la luz, ¿no? Piensan que en San Salvador está tranquilo, como dice el gobernador, ¿no? Pero es mentira, allá están todos asustados, tan mal, o sea, no puede salir a la calle porque la policía está persiguiendo a todo el mundo. Entonces, no es como ellos lo andan diciendo acá. Que no, en San Salvador está todo tranquilo, no pasa nada, que los violentos somos nosotros. No es así. Está muy confundido, creo yo, el señor gobernador. No sé qué tiene Morales que no quiere apresar con su reforma mal hecha. Dice no va a gobernar. Jujuy vive un momento de muy alta tensión y los temas que la atraviesan ya superan los límites provinciales. La reforma de la Constitución provincial avivó reclamos que dejaron lejos la idea de orden que tanto quiere el gobierno de la provincia de Jujuy. La pregunta es, ¿las medidas de control y castigo que se aplican aquí son un ensayo o una prueba para el futuro de las protestas sociales en el resto del país? Vamos a seguir escuchando testimonios para entender lo que verdaderamente está en juego en la provincia de Jujuy.